Hola, hola, hoy te traigo estas 5 ideas de pulseras súper bonitas, fáciles de hacer con 5 técnicas distintas. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda que para quitar las letras o subtítulos que aparecen durante todo el video es muy fácil. Simplemente haces clic en la opción subtítulos o donde aparecen dos Cs en la misma pantalla del video y así de fácil lo puedes quitar. No siendo más, vamos a comenzar. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una y este dije en forma de cruz. Doblo los hilos por la mitad y voy a quemar y a afilar las 4 puntas de los hilos con el encendedor. Cuando ya los tenga listo, voy a tomar el dije y una de las hebras de hilo y voy a pasarla de abajo hacia arriba por una de las argollas que tiene el dije. Y por esta argollita de hilo que se forma paso nuevamente las dos puntas del hilo y aquí ya voy a alar y ajustarlo muy bien. Esto mismo lo voy a repetir en el otro lado del dije con la otra hebra del hilo. Y ahora lo voy a fijar con cinta de papel desde el dije a mi mesa de trabajo. Voy a tomar 2 hebras de hilo de 35 centímetros cada una. Voy a ubicar la de color azul al lado izquierdo de los hilos centrales y la de color café al lado derecho. Cuando ya tenga fijos los dos hilos, voy a tomar el hilo de la izquierda, que es el de color azul, y lo voy a unir a los hilos centrales. Voy a iniciar el tejido con el hilo de la derecha, que es el de color café. Lo paso por encima de los hilos del centro formando esta P y este a su vez lo saco por aquí debajo de los hilos, por encima, halo y aprieto. Voy a organizarlo con mis dedos para que quede bien ubicado. Ahora voy a tomar este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo de los hilos centrales. Nuevamente voy a formar esta P y este a su vez lo saco por encima y por debajo. Voy a alar y apretar muy bien. Y aquí me queda formado el primer nudo alondra. Voy a unir el hilo café a los hilos centrales y voy a separar el hilo de color azul. Voy a tejer con el hilo de color azul pasándolo por encima de los hilos del centro formando esta Q. Saco por debajo, por encima, halo y aprieto. Nuevamente tomo este hilo y lo voy a pasar por debajo. Y ahora nuevamente formo la Q, lo paso por encima, por debajo y voy a alar nuevamente. Aquí queda formado entonces el segundo nudo alondra, pero en color azul. Intercalo nuevamente los hilos y continúo el tejido con el de color café. El procedimiento es el mismo que ya les expliqué anteriormente. Es importante siempre cuando realicen este tejido verificar que los hilos que están en el centro estén siempre bien ordenados, que conserven su orden para que el tejido les quede bien hecho. Como pueden ver, es un tejido muy fácil de hacer y queda muy bonito combinando los dos colores de hilo. Y ahora voy a continuar entonces realizando el mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Más o menos desde el centro del dije hasta donde finalizo todo el tejido de este lado lo voy a dejar de 6.5 centímetros, pero tú puedes ajustarlo a la medida que necesites. Y si prefieres este tipo de tejidos también lo puedes hacer simplemente sosteniéndolo con tus manos e incluso tiende a ser un poco más rápida la elaboración como tal de la pulsera. Aquí ya estoy entonces finalizando, realizando ya el último nudo para terminar este primer lado.
y como te había comentado lo dejé desde el centro del dije hasta donde finaliza de 6.5 centímetros. Y ahora realizo el tejido en el otro lado de la pulsera. Voy a fijarla de igual manera como les expliqué, respetando el mismo orden de los colores de los hilos. Iniciando el tejido con el lado derecho, y el procedimiento es exactamente el mismo que ya les expliqué anteriormente. Voy a dejarla también desde el centro hasta donde finaliza el tejido de 6.5 centímetros, y cuando ya haya terminado voy simplemente a cortar los hilos excedentes. Recuerden tener mucho cuidado al momento de cortar las hebras de hilo, que sean los hilos que realmente se deben de cortar. Y también para que quede mejor el acabado, una recomendación es que al momento de quemar tratar de que el hilo quede en la parte de atrás de la pulsera. Así se va a ver mucho más bonito el acabado. Y realizo lo mismo en el otro lado. Para darle un mejor acabado voy a pasar un balín a través de estos hilos, dejando una medida de más o menos 7 centímetros. Hago un nudo sencillo, corto los hilos excedentes, quemo y pego, y esto lo repito también en el otro extremo de la pulsera. Y listo. Y para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o también nudo franciscano. Voy a tomar la hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo. En la parte de arriba te comparto un video donde te enseño esta técnica explicada paso a paso de manera muy detallada. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo, aquí ya queda entonces la pulsera terminada. Aquí pueden apreciar mucho mejor el tejido. Miren cómo se ve de bonito combinando los dos colores. Ustedes pueden elegir los colores que prefieran. Tomo 50 centímetros de hilo chino, quemo y afilo las puntas. Para iniciar voy a usar mostacillas checas doradas número 8 y perlas de 6 milímetros. Empiezo insertándolas por uno de los extremos del hilo, intercalándolas entre sí, iniciando con una mostacilla. Para esta primera parte voy a usar en total 4 mostacillas y 3 perlas. Y así quedarían entonces. Ahora lo que voy a hacer es llevar todas las piedras hasta el centro de todo el hilo. Y ahora, aparte de las mostacillas doradas, también voy a usar 2 en otros colores y también esta carita feliz que es de acrílico. Inicio insertando esta mostacilla de color verde, después iría otra en color dorado, enseguida ya la carita feliz, y continúo con la secuencia de las mostacillas. Y aquí puedes apreciar cómo va quedando la pulsera. Y esta estrella de nácar es para terminar la parte central de la pulsera, que es la que he venido elaborando, seguida de otra mostacilla dorada para finalizar esta fase. Ahora voy a llevar todas las cuentas y las voy a ubicar en el centro del hilo. Aquí puedes apreciar mucho mejor cómo va quedando el diseño. Igualmente tú también puedes usar las figuras que más te gusten para hacerlo. Ahora voy a tomar mostacillas checas número 8 en colores variados. Yo para este diseño elegí usar tonos pastel, pero igualmente tú puedes usar los colores que más te gusten. Cuando se trabajan este tipo de accesorios que llevan variedad de colores en las piedras, tú puedes formar secuencias con un orden o patrón entre las piedras. Es decir, primero la rosada, luego la azul, luego la gris, así como tú lo quieras. O simplemente insertar las piedras al azar, pero ya depende de cómo tú quieres que se vea realmente el diseño que estás elaborando. Por ejemplo, para este diseño yo seguí una secuencia en el orden de las piedras y la puedes observar perfectamente en ambos lados de la pulsera. Voy a dejarla de un largo de 13 centímetros, igualmente tú lo puedes dejar del largo que tú necesites o que prefieras.
Y en cada uno de los lados donde terminan las piedras, lo que voy a hacer es realizar un nudo sencillo y ajustarlo muy bien. Y para darle un acabado más bonito, en cada uno de los extremos voy a insertar 4 mostacillas en colores variados. Y dejando una distancia de más o menos 8 centímetros voy a realizar un nudo franciscano con ayuda de un pitillo o popote. Y ubicándolo de esta manera voy a empezar a enrollar el hilo hacia donde están las piedras. Voy a dar alrededor de 4 a 5 vueltas completas y cuando haya terminado voy a tomar esa punta del hilo y la voy a pasar por el interior del pitillo. Luego voy a sacar el pitillo y voy a empezar a alar lo que es el hilo de ambos lados para que quede bien apretado. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y esto mismo lo repito en el otro extremo. Y así quedaría entonces la pulsera que les traigo el día de hoy y con la que van a poder dejar volar toda su creatividad. También quisieran que me dejaran saber en los comentarios qué tal les pareció y si les gustan los tonos pastel o cuáles prefieren ustedes. Para la base de la pulsera voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien, corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y en el otro extremo voy a quemar y afilar ambas puntas de los hilos. Y dejando una medida de más o menos 7 centímetros lo voy a fijar a una superficie plana. Para este diseño voy a usar balines dorados, 5 de 4 milímetros y 4 de 3 milímetros. Inserto los balines en las 2 hebras de hilo, iniciando por el balín de 4 milímetros, seguido del de 3 milímetros y así sucesivamente hasta completar todos los balines que voy a usar. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros, la doblo por la mitad y voy a quemar y afilar ambas puntas. Ahora la voy a ubicar debajo de los hilos de la base de la pulsera para iniciar el tejido. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro, aquí me formaría una P. Ahora paso el hilo de la izquierda por encima de este y a su vez lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Saco por la orejita que se forma, halo y aprieto. Ahora paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro, el de la derecha lo paso por encima de este y a su vez lo saco por debajo de la intersección de todos los hilos. Lo saco por esta orejita, halo y aprieto. Aquí me queda formado el primer nudo plano completo. Voy a continuar realizando nudos planos completos hasta obtener el largo total deseado para este tramo tejido. Para esta primera parte tejida yo voy a dejarlo de 3 centímetros, pero tú lo puedes dejar de la medida que lo requieras. Lo siguiente que voy a hacer es unir el primer balín a la parte que llevo tejida y en el hilo de la derecha voy a insertar 3 mostacillas checas número 8 de un mismo color. Tú puedes elegir los colores que tú prefieras. Cuando ya las tenga listas, voy a unir esto al balín que acabo de insertar y nuevamente voy a continuar tejiendo con el nudo plano. Voy a hacer en este caso 2 nudos planos completos .
Uno al siguiente balín y voy a realizar nuevamente 2 nudos planos completos. Incorporo el siguiente balín, que es de 4 milímetros, y en el hilo de la izquierda inserto 3 mostacillas checas número 8 de un mismo color. Y voy a continuar realizando nuevamente 2 nudos planos completos y voy a continuar con la secuencia que he venido realizando hasta completar todo el tejido con todos los balines insertados previamente. Tú puedes elegir el color para las mostacillas que prefieras, así como también el color del hilo. Y finalizo la pulsera realizando 3 centímetros más de tejido en nudo plano. Corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, al igual que como se los expliqué al inicio del video. Y para cerrar la pulsera también uso la técnica del nudo plano. Ubico la pulsera de esta manera y la fijo a una superficie plana. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros y la paso por debajo de los hilos del centro e inicio el tejido del nudo plano igual que como lo realicé en el resto de la pulsera. Si tienes dudas sobre esta técnica, en la parte de arriba te comparto un video donde te la explico paso a paso. Corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y lista la pulsera. Es un diseño que queda muy bonito, es muy fácil de hacer. Pueden hacerlo para ustedes, para regalar, o si tienen emprendimientos de accesorios también lo pueden hacer para vender. Quiero aprovechar este espacio para invitarte a que te suscribas ya mismo al canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones. Es una forma de ayudarme para que yo pueda continuar trayendo muchas más ideas creativas. Y también me gustaría saber en los comentarios qué opinas de este diseño que estamos elaborando. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Lo primero que voy a hacer es unir ambos hilos entre sí y voy a quemar y afilar las 4 puntas de los hilos. Para este tipo de diseño es importante que las puntas queden lo más afiladas posibles para que sea mucho más fácil realizar el diseño. Para este diseño voy a utilizar cuentas o balines de 3 milímetros. En total voy a utilizar 6 rosas, 4 plateados y 3 dorados. Lo primero que voy a hacer es tomar un balín dorado y lo voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo y lo voy a llevar y ubicar en el centro. Cuando ya esté la cuenta dorada en el centro de los hilos, voy a separar las 2 hebras de hilo que salen hacia abajo y las 2 hebras de hilo que salen hacia arriba, y estas las voy a unir entre sí de esta manera. Aquí te voy mostrando cómo van quedando, y este ya sería el centro del corbatín que vamos a elaborar. Lo siguiente que voy a hacer es unir estas 2 hebras de hilo bien, y ahorita voy a insertar en una de ellas 2 cuentas de las plateadas de 3 milímetros. Ahora el otro hilo lo paso en forma inversa a como las inserté inicialmente para que queden cruzadas. Aquí te voy mostrando el procedimiento. Mira, quedarían aquí. Aquí simplemente es ir alando ambos hilos muy bien hasta que se unan las 2 cuentas plateadas con la dorada que teníamos ya en el centro. Y listo, miren, aquí ya vamos empezando a formar el corbatín. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a insertar 3 cuentas, estas son de las rosadas, en uno de los lados,
y voy a realizar lo mismo que hice anteriormente, que fue pasar la hebra de hilo de arriba hacia abajo por estas cuentas para que también me queden cruzadas. Y nuevamente las voy a empezar a unir, a llevar para unir con las cuentas que ya tengo plateadas. Y listo. Ya este lado del corbatín quedó listo. Ahora voy a realizar lo mismo del otro lado, exactamente igual a lo que hicimos anteriormente. Y aquí entonces ya me quedaría listo en ambos lados. Ahora simplemente es unir nuevamente los hilos y a través de ellos voy a pasar otra vez un balín, ese es dorado. Y aquí simplemente trato de ubicarlo en el centro y voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Y esto mismo lo voy a realizar en el otro lado. Voy a utilizar estos balines que son de 2 milímetros cada uno, en total voy a utilizar 6. Voy a pasar por esta hebra de arriba 2 balines. Y por esta hebra que sale hacia abajo un balín. Y ahora simplemente voy a dejar un pequeño espacio. Ustedes pueden dejar el espacio que ustedes prefieran. Voy a realizar otro nudo sencillo. Voy a ajustar este nudito muy bien. Y este lado ya quedaría listo. Voy a realizar exactamente lo mismo en el otro lado. Ahora voy a tomar un balín de estos de 3 milímetros y lo voy a pasar a través de estas 2 hebras de hilo y desde el centro de la pulsera hasta el extremo de este hilo voy a dejar más o menos 14 centímetros. Allí voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y esto lo voy a repetir también en el otro lado de la pulsera. Y aquí quedaría lista entonces ya la pulsera. Es una pulsera muy bonita, muy fácil de hacer. Es una pulsera que está llena de brillo, aunque ustedes pueden elegir el tipo de las cuentas que ustedes prefieran. También pueden elegir el tamaño que más les guste. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Tomo 2 hebras de 45 centímetros cada una y las uno entre sí. En uno de los extremos realizo un nudo sencillo, lo voy a apretar muy bien, voy a cortar el hilo excedente, quemo y pego. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros, voy a fijarlo a mi mesa de trabajo. Quemo y afilo también los hilos en el otro extremo.
Tomo una hebra de hilo de aproximadamente 180 centímetros, la cual voy a ubicar hacia el lado izquierdo de donde ya tengo los hilos que están fijos. Y para este diseño también voy a usar esta chaquira o mostacilla checa o calibrada número 10, pero tú puedes usar las cuentas de tu preferencia. Para este diseño voy a realizar el nudo cordón o nudo festón vertical hacia la derecha y a la izquierda. Voy a iniciar tomando el hilo anudador del lado izquierdo, que es este azul, y lo voy a pasar por debajo de este hilo guía, que es el primero que tengo, y este mismo hilo de color azul voy a pasarlo por encima formando como una P. Ustedes aquí lo pueden apreciar mejor, y este mismo hilo de color azul lo voy a sacar de abajo hacia arriba por este bucle que se forma. Y voy a alarlo hacia mi lado derecho. Voy a repetir exactamente lo mismo. Paso el hilo de color azul por encima del hilo guía formando la P y lo voy a sacar de abajo hacia arriba por este bucle que se forma. Y lo halo hacia mi lado derecho. Aquí ya quedaría formado el primer nudo festón o nudo cordón. Realizo lo mismo con el otro hilo, lo paso por debajo, ahora lo voy a pasar por encima formando la P nuevamente, y este mismo hilo lo saco de abajo hacia arriba por este bucle que se forma y halo hacia mi lado derecho. Repito lo mismo, paso el hilo anudador, que sería el hilo de color azul, por encima formando la P, lo saco de abajo hacia arriba por el bucle, halo hacia mi lado derecho. Y me voy a devolver para realizar el nudo festón vertical a la izquierda. Voy a pasar la hebra de hilo de color azul por debajo del hilo guía café, y este a su vez lo paso por encima formando un 4 que ustedes ven acá, y voy a sacarlo nuevamente de abajo hacia arriba por este bucle y halando hacia mi lado izquierdo. Voy a repetir lo mismo. Paso el hilo por encima formando el 4 y este a su vez lo saco de abajo hacia arriba, voy a halar hacia mi lado izquierdo. Quedaría ya aquí el segundo nudo festón. Ahora esta hebra de hilo la paso por debajo del hilo guía de color café y la paso por encima formando este 4 y la voy a sacar de abajo hacia arriba por este bucle halando hacia mi lado izquierdo, y voy a repetir lo mismo. Paso el hilo por encima formando el 4 y este a su vez lo saco de abajo hacia arriba por este bucle, halo hacia mi lado izquierdo. Quedaría entonces aquí el segundo nudo festón. Ahora nuevamente me voy a devolver hacia el lado derecho y el procedimiento va a ser exactamente el mismo que ya les he venido explicando anteriormente. Aquí realizo nuevamente el nudo hacia el lado derecho, nuevamente lo paso por encima, formo la P, saco por el bucle, halo hacia mi derecha y ya quedaría formado el tercer nudo festón. Realizo lo mismo con el otro hilo. Formo nuevamente aquí la P, lo saco, lo halo hacia el lado derecho. Es importante que ustedes sepan siempre hacia qué lado van a halar el hilo para que les quede bien hecho el nudo y luego no vayan a tener de pronto dificultades. Y aquí nuevamente me voy a devolver pasando siempre el hilo por debajo. Recuerden que el hilo siempre se pasa por debajo cuando realizamos el nudo festón o nudo cordón. Aquí lo halo hacia la izquierda y repito exactamente lo mismo. Aquí ya quedarían entonces en total 4 nudos festón en este hilo. Voy a repetir lo mismo con este. Formo el 4, saco por aquí, halo hacia la izquierda.
Y ahora simplemente es continuar realizando lo mismo que ya les he venido explicando anteriormente, intercalando entonces el nudo festón entre derecha e izquierda hasta completar en cada uno de los hilos guía, que son los hilos de color café, en total 9 nudos festón. Cuando ya haya terminado de completar en total los 9 nudos en cada uno de los hilos guía, voy a insertar en cada uno de estos una de las mostacillas que les mostré al inicio del video. Y esto lo voy a unir a lo que ya llevo tejido. Y continúo entonces tejiendo de igual manera. Paso el hilo anudador, que es el hilo de color azul, por debajo del hilo guía. Aquí voy a formar el 4, saco por aquí el hilo y lo voy a alar hacia mi lado izquierdo y lo repito nuevamente. Continúo con el otro hilo, nuevamente también realizando el mismo tejido. Y voy a continuar entonces así sucesivamente, realizando exactamente lo mismo hasta completar nuevamente 9 nudos en total en cada uno de los hilos guía, que son los hilos de color café, e insertar otra mostacilla y continuar así hasta completar el largo total deseado, que aquí yo ya lo completé. Como ustedes pueden ver, lo dejé de un largo total de 13 centímetros, pero ustedes pueden ajustar la medida a la que ustedes necesiten o requieran. Voy a cortar entonces estos hilos de color azul que son excedentes, voy a quemar y voy a pegar muy bien para que no se nos vaya a dañar la pulsera. Y cuando ya haya terminado de hacer esto, simplemente voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, realizando el nudo que hicimos al principio, dejando también la misma medida. Y ya aquí, como podemos ver, entonces ya tenemos lista la pulsera. Es una pulsera que es muy fácil de hacer, es muy bonita. Ustedes van a poder utilizar el color del hilo que ustedes prefieran. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho el día de hoy. Quiero aprovechar para agradecerte por haber tomado de tu tiempo para ver, disfrutar y aprender viendo todo este tutorial completo. Quiero también recordarte que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas, actives las notificaciones, ya que de esta manera me vas a ayudar muchísimo para que yo pueda continuar trayéndote muchas más ideas creativas. También me puedes dejar saber en los comentarios qué opinas de este diseño. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.